El amplio desarrollo de la historia del dogma trinitario que hemos ofrecido en las lecciones precedentes encuentra su culminación natural en una breve explicación de su formulación. Es esta explicación la que motiva y a la vez orienta dicho desarrollo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos la ofrece en los números 253 al 256, luego de presentar brevemente el proceso de su formación a lo largo de la historia, los números 249 y 200 al 252. Los invito entonces a detenernos brevemente sobre estos dos puntos, la formación y la formulación del dogma trinitario, siguiendo la enseñanza del catecismo. Y ahora mismo vemos entonces el tema de la formación. Aunque la palabra Trinidad comenzó a ser utilizada para significar al Dios cristiano solo a inicios del siglo III con Tertuliano, el núcleo de la verdad formulada en el dogma trinitario se encuentra ya en los orígenes de la Iglesia. Es lo que nos indica el Catecismo en el número 249. La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. Al inicio de la misa decimos muchas veces, en vez del Señor esté con ustedes, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es un texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, y tenemos también otras formulaciones trinitarias parecidas en 1 Corintios 12, 4 al 6 y Efesios 4, de versículo 4 al 6. Dos son las razones que motivan la explicitación de este núcleo fundamental de la fe trinitaria, el despliegue racional de esta fórmula de fe, su profundización y su defensa. Y podemos decir que son tres los actores, entre comillas, los actores humanos de este desarrollo, a saber, la fe del pueblo de Dios, la teología de los padres y los concilios antiguos. Estos últimos son considerados en el texto del catecismo como el actor principal al que los padres ayudan y el pueblo de Dios sostiene con su fe. Encontramos referido todo esto en el número 250, que dice así: durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Poco antes, en los números 242 y 245, el catecismo se había referido brevemente a estos concilios, primero en relación con la persona del Hijo, en el número 242, que dice así: después de ellos, dice, es decir, de los apóstoles, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo niceno y confesó: al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. La recuperación de la palabra
consustancial que se encontraba ya en Nicea indica con total claridad la importancia que adquirió en el seno de la Iglesia para indicar el nivel de la unidad, es decir, nivel de la igualdad del Padre y del Hijo. Consustancial, substancia, palabras que empiezan a indicar la unidad del Padre y del Hijo. Luego, en el número 245, afirma el Catecismo lo mismo en referencia a la proclamación del dogma de la fe sobre la persona del Espíritu Santo. El texto dice así: la fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Los tres, términos con los que este concilio indica la personalidad del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Vivificantem. Creemos entonces en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad, como aclara el Concilio VI de Toledo del año 638. Sin embargo, sigue el Catecismo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo, como dejando entrever el tema de la procedencia o la procesión del Espíritu Santo del Padre y también del Hijo. Y a continuación cita un pasaje estupendo del 11º Concilio de Toledo en el año 675, donde se explicita a la vez que el Espíritu Santo es Dios, que en Dios es una persona distinta del Padre y del Hijo y que procede de uno y otro. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. Pero ya el credo del Concilio de Constantinopla, en el año 381, confiesa que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, lo que equivale a decir que es igual y uno con ellos, el Espíritu Santo. Volviendo a la sección referida al proceso de la formación del dogma trinitario, en los números siguientes, los números 251 al 252, el Catecismo explica la razón del recurso a la terminología filosófica para su formulación y el significado de algunos de los términos más importantes. Este recurso, contestado ya por Arrio en el siglo IV, ha vuelto a ser objeto de crítica en la actualidad. Es la sospecha de helenización del cristianismo y del racionalismo intelectualista que se cierne continuamente sobre todo discurso teológico auténtico que intenta superar las narrativas de tipo voluntarista que suelen ser bastante inconsistentes. El hecho es que para profundizar su fe y combatir las herejías, la Iglesia fue creando una terminología propia en los primeros siglos, más allá de la que encontramos en la Biblia, pero sin reducir el contenido de la revelación a los conceptos filosóficos en boga. Así lo dice el Catecismo en el número 251. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana, añade el beato Pablo VI
en el credo del pueblo de Dios. De manera que no caemos en una reducción filosófica del mensaje evangélico, sino que los términos tomados de la cultura filosófica de la época adquieren un significado nuevo que va infinitamente más allá del que traen de su origen. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con términos como los que indicábamos: sustancia, persona y relación. Veamos cómo lo dice el número 252, que finaliza esta exposición del catecismo sobre la formación del dogma trinitario. La Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Hasta aquí el pasaje del catecismo. De modo que de este modo se remueve, por decirlo así, la deficiencia que estos términos comportan cuando se refieren al orden creado. Así, decir que Dios es sustancia no significa que sea sujeto de accidentes. La persona en Dios no indica de modo directo la naturaleza, la inteligencia o la voluntad divinas o la conciencia de sí. Y la relación no es un accidente que inhiere en la sustancia divina, removiendo así su simplicidad. El uso que hace la Iglesia de esta terminología permite a la vez expresar el misterio revelado en un lenguaje accesible y resguardar dicho misterio de toda comprensión limitada a estructuras de pensamiento humano.